Hola, bienvenidos a Abrazando el Mundo. Yo soy Jaya Vizquer. Nuevamente es un honor muy grande para mí estar aquí con todos ustedes, trayendo historias de mujeres inspiradoras, líderes que nos traen sus valores y sus trabajos comunitarios para inspirar, para conectar la cultura de América Latina con el corazón de Israel. Muchas gracias por acompañarnos y para mí es un placer presentar hoy a una invitada increíble, Oksana Bar. Hola Jaya, muchas gracias por tenerme acá. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Oksana Sí. nació en Ucrania y en una edad muy pequeña llegó a Israel a los 2 años. Una niña muy carismática. Ella siempre se destacó en las cosas que hacía, pero nunca se imaginó cuando era niña que iba a terminar siendo una influenciadora grandísima que lleva a Israel para todo el mundo y además en español. Es increíble. Oksana, bienvenida. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu origen? Cuéntanos de Ucrania, tu familia. Wow, ¿de dónde empiezo? Mira, yo de Ucrania no recuerdo mucho. Llegué a Israel cuando tenía 2 años. En general, los niños empiezan a tener recuerdos, decime vos, por ejemplo, a partir de 5 años, 6 años. Yo ya recuerdo mi infancia de los 2 años. Porque dicen a veces que cuando tenés algo muy traumático, muy grande en tu vida, recordás estos momentos. Así que recuerdo el avión cuando venimos de Ucrania, así del pueblo donde nací. Nací en un pueblo que se llama Pereyaslav, que ahí también nació Shalom Aleichem, un escritor grande, muy famoso. Y de eso no recuerdo nada, de la casa. Después claramente volví a visitar y desde ahí recuerdo. Pero mis recuerdos son del avión, de llegar a Israel, del jardín de niños de 2 años que vine. Y desde ahí empezó a recordar todo, porque creo de verdad que era tan grande en mi vida el cambio. Y mis papás tampoco me prepararon bien, porque para ellos también fue un cambio muy grande. Y hasta incluso que ni siquiera hablé ruso, porque en casa hablé ruso en su momento, ni siquiera hablé ruso cuando llegamos a Israel. Así que aprendí ambos idiomas, hebreo y ruso, en el mismo tiempo. Así que fue cambio muy grande en mi vida personal y creo que eso también influyó mucho a la manera como crecí. Porque entendí que si yo no lo hago, si yo no lo logro sola, nadie en la vida me va a ayudar a lograrlo. Me van a ayudar, pero nadie me va a traerlo así. Toma, te regalo eso, te doy este contacto, es eso lo que necesitas. Wow. Y eso es lo que aprendí desde chiquita. ¿Te volviste resiliente desde pequeña? Sí, porque también en algún momento cuando sos niña de papás que dejaron todo y vinieron a otro país, sea Israel o cualquier otro país, en algún momento ya sabes más de la cultura del lugar que tus papás y necesitas ayudarles en todo, con el idioma. ¿Tus papás no hablaban hebreo? Hoy hablan hebreo básico, después de 30 años en Israel. Ya vamos a cumplir pronto 30 años de Aliyah, que me hace sentir muy feliz y orgullosa tener tantos años en Israel. Pero en algún momento empezás a hacer las cosas de papás para sus hijos, pero al revés. Claro, claro. Los hijos hacen estas cosas para sus papás y yo estoy agradecida y de verdad digo gracias a Dios que por lo menos yo pude hacer estas cosas para mis papás en la edad que pude de verdad ayudarles. Y por lo menos tenieron a mí y a mi hermana, que les ayudamos más adelante a sentir más cómodos acá en Israel. ¿Tienes una hermana? Sí, grande. Una hermana mayor. Sí. Entonces fue un proceso de madurez, de inmigración muy temprana. ¿Y todavía hablan tus papás en ruso en la casa? Entre ellos hablan ruso. Ajá. Cuando voy yo, y también con mi marido, que ya hablaremos de él, divino, que habla español, hebreo e inglés, hay mezcla de idiomas en casa. Entonces hablan un poco hebreo, un poco ruso, tiran palabras en español, más que todo sobre comida. Así que sí, es mezcla de idiomas.
Y cuéntanos una cosa, Oksana, ¿en qué momento te das cuenta que tienes esa vocación por lo público, por la comunicación, por el servicio? Porque tengo entendido que llegaste a la facultad a estudiar ciencias políticas, pero ¿en qué momento es que sientes que tienes que estar con el público, que tienes que entregarte al público? ¿Cómo es esa historia? Desde pequeña me gustó mucho estar en el escenario, así dicen, Sí, estar sí. en el escenario y también hacer cosas. No me gustaba estar de las chicas que se sienten en la clase, atrás de todas, de todos, silenciosos, no hablan, que no les miren, que no saben que existen. Me gustó todo el tiempo venir y que sepan que estoy ahí. Y contribuir, con qué puedo ayudar, qué puedo hacer, cuál cosas podemos hacer juntos. No, yo no sé si es líder, porque también crecí en un ambiente que muchos de los amigos míos eran así que eso es lo que conocía. Y de verdad, gracias a Dios, porque después cuando creces ves todo el camino atrás, los puntos atrás y ves, ok, qué suerte que tenía eso en mi vida, y eso, y este ambiente, y esta escuela, y estas amigas, porque todo juntos formó a la Oksana de hoy. Así que desde pequeña me gustaría siempre probar nuevas cosas, encontrar nuevas personas, estar en el centro de las cosas. Y en cualquier punto que sentí que puedo dar más de mí misma, ahí estuve. Si es, por ejemplo, ¿cómo digo, Moetza Talmidim? Cuando ya en la escuela eligen de cada clase uno o dos que sean parte de council. Sí, de la escuela. Una representante. Eso. Así que desde los 8 años hasta el 18 años estuve parte de eso. Todos los años me eligieron de vuelta, no sé cómo, gracias a los estudiantes. Y ahí empecé también la vida de voluntariedad y de hacer cosas, ir a hospitales, visitar niños enfermos, darles regalos para Purim. Y después de la escuela también lo hice ya en lugares privados y no solamente de la escuela. Así que siempre busqué que puedo hacer más. Y después de la secundaria me llegó la oportunidad de ser jornalista, ¿cómo digo? Periodista. Eso. Me llegó la oportunidad de ser periodista cuando tenía 15 años en una revista muy famosa para adolescentes, que hoy en día ya no existen las revistas y eso tampoco. Y escribí ahí y en otra revista para niños. Y ahí empezó mi camino profesional. Ahí empecé a ganar más experiencia de este mundo de comunicación. Quería estudiar también comunicación. Pero después llegó el ejército, el servicio militar, hice un papel que era parecido, pero un poco distinto, y desde ahí cambió un poco mi mente y pasaron varias cosas más que por estas cosas decidí aprender política y eso es lo que aprendí en Jerusalén. Entonces, sales del ejército y decides irte para Sudamérica. Sí. ¿Y cómo fue eso? Eso fue muy interesante. Yo crecí con la cultura latina. Vi novelas desde pequeña, desde los 6 años ya vi novelas, porque en su momento había 1 o 2 canales de niños en la televisión y no había mucha opción como hoy. Entonces volviste de la escuela y viste Chiquititas, y viste Rebelde Way, y viste Ami con la mochila azul, que eran más de México también, y viste cosas así, y es diario, claro. y no solamente la serie, también después escuchas los CDs y compras y lees las letras, aunque no entiendes nada, pero cantas así, y siempre estaba presente la cultura latina en mi vida. Tenía estas figuritas, todo. Y también sabía que mi marido futuro va a ser latino. No sabía cómo me va a llegar un marido latino a Israel, pero sabía que mi marido va a ser latino porque me gustó mucho la cultura. Y después del servicio militar, la mayoría de los jóvenes elijan viajar por el mundo para relajarse un poco después de 2 o 3 años muy intensos de servicio militar. Algunos elijan ir a Australia, a India, a Estados Unidos, y yo elegí ir claramente a América del Sur porque la cultura me interesó mucho y fui sola. Tenía que ir con una chica que encontré por internet y 2 semanas antes de viajar me dijo yo no viajo, me quedo en Israel. Y estuve mujer de 21 años sola en Sudamérica, casi 1 año. Y eso también me maduró mucho. Total. Sí. ¿Estuviste en Perú, en Bolivia?
Perú, ¿Ecuador? Bolivia, Ecuador no llegué, Ajá. en Uruguay y Argentina, claramente. Ahí estuve la mayoría de mi tiempo en ¿Qué Argentina. te impactó? Primero, principal, los miradores. Son miradores que no existen en Israel. Israel es bonita, es hermosa, pero los miradores que vi ahí, en el continente, fueron algo que me quedaron grabados hasta hoy en mi mente. Ya pasaron más que 10 años de este viaje. Y la otra es la gente, las personas. Son muy cariñosos, muy amables, más que todo cuando te alejas de los centros, de las ciudades grandes, cuando entras a pueblitos así, donde viven 10 familias, ahí de verdad sentís el corazón de las personas y que al final de verdad somos todos los mismos. Wow. Y me gustó mucho esta experiencia, me enseñó mucho sobre mí, más que todo que no me gusta estar solo, porque estuve muchos días sola, porque viajas sola, los viajes estás sola, quieres hacer un trek, que es un paisaje, lo haces sola, con un grupo que no conoces. Y eso fue duro. Y a todos esos jóvenes que repiten como esa misma jornada, ¿qué les dices a los que todavía no han ido y van a ir? ¿Qué consejo les das? A los israelíes que ahora están en este punto. Pensando en irse para Sudamérica, hacer ese viaje, a vivir esa jornada, a experimentar Sudamérica. Porque para ti fue un viaje donde descubriste cosas de ti, donde creciste en tu persona. Entonces, ¿qué les dirías a esos jóvenes que hoy van para Sudamérica? Tienen que de verdad quererlo, porque hoy en día hay muchos israelíes que lo hacen porque así lo hacen. Te vas a la secundaria, después servicio militar, después viajas y después universidad. Entonces, si lo haces de una forma muy automática. Sí, muy automática, diría que no lo hagas. Pero si de verdad tenés un propósito, objetivo con tu viaje, hacelo. Yo en este viaje dije a mí misma, yo no vuelvo a Israel hasta que no tengo bien claro qué quiero hacer en mi vida. Wow. Eso es lo que decidí. Y cuando pedís algo del mundo, el mundo te lo da de vuelta. Así funciona el mundo. Y yo volví a Israel con un objetivo muy claro de lo que quiero hacer. Y eso también fue gracias al hecho que justo cuando yo estuve en Sudamérica en mi viaje, había una operación militar. Sí, operación militar en Gaza. Sí. Y fue la primera vez que sentí cómo ser judía israelí afuera de Israel en tiempo de guerra. ¿Cómo es? Me impactó mucho porque estuve en países donde en general aman a Israel, hay gente creyente, le gusta la cultura judía israelí, y sentí miedo de decir que soy de Israel, sentí miedo de decir mi opinión política. Wow. Y había muchas veces que dije que soy de otra parte del mundo, porque tampoco conozco a la persona que está al frente mío. Recuerdo posts que pusieron en Facebook los israelíes que viajan. Encontré en tal cual país un cartel que dice no hay entrada a este restaurante para israelíes. Wow. Y fue muy impactante. Hoy en día, lamentablemente, lo vemos como algo natural que pasa en el mundo, pero sí, en su momento, hace 10 años, no era tan común ver estas cosas. Y ahí entendí que no hay ningún lugar en este mundo donde voy a sentirme tan segura y tan yo como en Israel. Y ahí dije, en este momento, ok, tengo toda esta fuerza de querer hacer el cambio en el mundo y querer hacer cosas buenas. Para mí, en su momento, vi el Parlamento israelí como el mejor lugar para llegar para hacerlo. Y ya en el viaje decidí volver y estudiar política para entrar a trabajar en el Parlamento. Wow, increíble. Bueno, ¿y cómo fue esa llegada al Knesset? Al final, mira, es muy interesante los caminos en mi vida, porque podés querer estar en el Parlamento y ya está, y querés. Tampoco es tan, ok, yo quiero trabajar en tal cual lugar y llamas a alguien y llegas. Fue un camino muy interesante, porque de verdad pienso que Dios vio este propósito para mí y por eso me puso ahí, porque no cualquier persona llega a trabajar en el Parlamento, más que todo en papel de asesor de diputado. Wow. Es un nivel bastante alto en el Parlamento. Y yo lo veo como una persona, yo lo vi como una oportunidad muy grande, y dos, como afortunada, que soy muy afortunada en mi vida, más que todo espiritualmente.
Logré llegar a lugares muy altos, hice cosas muy lindas, ayudé en escribir leyes en el Parlamento, porque eso es lo que hacen los asesores. Escribí las cosas que tienen que decir los diputados, no sé exacto cómo decirlo. Discursos. Los speech. Sí. Les preparé para los comités, cada uno tenía su propio comité y tenía que saber todo de todo. Y fue una época muy interesante. ¿Cuánto tiempo? En general trabajé en el Parlamento como 5 años, pero asesor de diputados más o menos 1 año y medio, algo así. Es un trabajo muy intenso. Estás en la cima profesional, una mujer súper determinada que va a encontrarse en un viaje largo muy lejos, donde acepta esa vulnerabilidad de no querer estar sola, pero también toma una decisión de venir a hacer lo que quiere hacer. Llegas al top, a la cima de la influencia, ¿no? En el lugar político más importante de Israel, y de repente decides convertirte en una influenciadora. Cuéntanos cómo es ese proceso, cómo pasas de tener esta carrera como politóloga, como persona importante dentro del Knesset, y pasas a ser una influenciadora tan importante como eres hoy. ¿Cómo es eso? Yo creo, como ya te dije antes, que Dios me mostró el camino. Al final podemos planificar todo y las cosas pasan exacto como tenían que pasar. Para mí, mi próximo objetivo fue ya ser diputada yo misma, pero en algún momento entendí que mi influencia en el mundo puede ser aún más grande, aún más importante. En el nivel nacional ya sentí que llegué al top lo que podía llegar. Más que eso, el próximo step, como ya te dije antes, es ser diputada. Y sentí que no quiero ser diputada cuando tengo 30 años. Para mí es un papel que necesitas esperar mucho más, 60, y ya es como carrera número 3 o 2, porque tenés que lograr muchas cosas en tu vida y mucha experiencia para llegar a este papel. Así yo lo veo. Pero, y ahí dije, ok, tengo 40 años más hasta que llego a este papel. Y siento que tengo todavía en mi cuerpo, en mi corazón, tanta energía para dar al mundo. Y en esta época justo también empezó la corona. Y mi marido trabajó en ITEC, también en sistemas, algo totalmente distinto de este mundo. Y justo se armó una época muy interesante para los dos, que decidimos agarrar esta oportunidad y decidir hacer algo totalmente distinto de lo que conocemos, pero que siempre nos apasionó y sabíamos que lo podemos hacer bien. Y es hacer contenido sobre Israel y el judaísmo. ¿Por qué justo de estos temas? No sé, creo que es algo interno que nunca puedes explicar, porque podíamos hacer fácilmente contenido sobre cocina, o sobre ropa, o sobre cualquier otra cosa. Pero decidimos en alguna manera que lo entendemos más adelante, exacto el camino donde tuvimos que estar, que es el judaísmo y Israel a través de nuestros ojos. Y lo definimos cada semana y cada mes más y más, hasta que llegamos a este momento, que somos casi 4 años después, con una red de más que 1 millón de seguidores alrededor del mundo latino que le interesa el judaísmo e Israel. Y les interesa verlo a través de nuestros ojos, porque sobre judaísmo e Israel puedes ver y leer en muchos lugares, pero la forma que nosotros lo transmitimos es una forma única, así yo lo veo. ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo es ver a Israel y al judaísmo a través de los ojos de Oksana y Gastón? ¿Cómo es? Para mí es un puente. Es un puente que conecta entre una persona que le interesa mucho aprender sobre el judaísmo e Israel, en cualquier forma, y con una persona que vive acá y ve cómo es la realidad de verdad, sin filtros, sin lo que los medios te muestran o lo que te va a vender más o lo que te va a traer más viewers. Lo vemos en nuestros ojos. Y cuando nosotros hacemos nuestros videos, ponemos cero crítica, cero opinión política, cero opinión personal. Eso fue siempre nuestro objetivo. Si damos el espacio a otra persona para presentar su judaísmo o Israel en su punto de vista, lo hacemos en una forma muy respetuosa que da todo el espacio a esta persona. Y eso creo que es nuestro secreto del contenido tan auténtico que hacemos.
Pero esa objetividad y esa armonía en la información después del 7 de octubre, ¿cómo quedó? Cada creador de contenido te va a decir que hay épocas de subidas y hay épocas de bajadas. Eso uno. Y dos, que siempre tenés que ser relevante. Siempre tenés que ver qué pasa en la vida, en el día a día, y tomar eso y transmitirlo en tu contenido. Y nunca fue nuestro objetivo hacer contenido sobre guerra o sobre política. ¿A cuál personas le gusta hacer contenido sobre eso? Capaz hay, eso es ya algo suyo. Pero a nosotros no les gustó hacer eso, pero entendimos que es nuestro duty. No sé cómo dicen duty en español, ahora me escapó la palabra. No sé cómo. Es nuestro papel. Si nosotros no lo vamos a hacer, ninguna persona lo va a hacer en la forma que nosotros sabemos hacer el contenido, con este puente. Claro. Capaz van a ver otro contenido y van a entender totalmente distinto la situación acá en Israel. Y entendimos que es exactamente el momento que cuando estamos todavía en shock y sin palabras, tenemos que hacer el contenido ahora para que nunca en la vida, más en el futuro, van a decir, esto nunca sucedió. Como que obviamente hay gente que dice lo mismo sobre el holocausto, que no sucedió, Claro. y hay gente que dicen que fue no sé qué. Y nuestro objetivo también fue mostrar desde el primer día que eso sucedió y eso es lo que está pasando y eso es lo que sigue pasando en Israel. Y mírenlo a través de nuestros ojos, que no les mentimos y los traemos toda la verdad. Y ya después, ya el 8 de octubre, el día siguiente, entrevistamos un sobreviviente de la Nova. Ya empezamos a mover todas las redes de contactos que tenemos para llegar a estas personas que fueron los primeros afectados del 7 de octubre, para tener sus historias sin filtro. ¿Aumentó la frecuencia de producción de contenido que ustedes tenían? ¿De qué sentido? ¿Aumentó la frecuencia de producción de contenido después del 7 de octubre? ¿Se movió muchísimo más? En el principio sí. Hicimos vivos casi todos los días. Wow. Para dar a la gente esta información que tanto la necesitaban. Pero después de 2 meses tan intensos de contenido diario sobre guerra, empezamos a sentir que nos influye mucho mentalmente, porque es muy, muy complicado y difícil estar todo el tiempo en este ambiente de muerte, de cosas muy terribles que pasaron acá, de la trauma nacional que sentíamos todo. Y tampoco ahora, tantos meses después, tampoco es que está todo perfecto. Para mí, vos también podés decir lo mismo, todo el país está todavía en luto, no volvimos a vivir normal. Total. Hay fotos de secuestrados en todos lados, hay carteles de vamos a estar fuertes en todos lados, de Am Israel High en todos lados. También los carteles de, no sé, de venir a comprar hoy un auto, son muy relacionados con la guerra, todo es muy relacionado. Entonces, aunque hoy en día estamos muchos meses después de la guerra, que todavía sigue la guerra, todavía no estamos acostumbrados a vivir esta situación y yo no sé si se puede acostumbrar a vivir así. Wow. ¿Hay algún momento en el que ustedes pensaron en parar, en decir esto no es, vamos a cambiar? Hacer diferente, hacer contenido distinto. Sí. Sí pensamos volver a nuestro contenido original, que era sobre judaísmo e Israel, porque también hay que decir, no hay que olvidar el público desde antes, Claro. que vio nuestro canal y vino a nuestro canal en nuestras redes justo por eso, por saber más sobre tener más información del judaísmo e Israel, pero lo que dimos cuenta es que en este momento la gente no lo buscan y está bien, porque hay épocas, como dije antes, hay épocas que estás acá, épocas que estás ahí, y si estás en una carrera tan que cambia todo Rápida. el tiempo, como las redes sociales, va a ser muy no justo para tu público darle algo que en este punto no le interesa. Y también es injusto para el contenido mismo, porque al final querés que el contenido llegue a más y más personas para difundir tu mensaje al mundo. Y al final, si lo ven mucho menos del potencial que tenía desde el principio,
mejor por ahora hacerlo así, entender un poquito mejor qué la audiencia necesita de nosotros y con eso empezar a planificar el contenido. Así que hoy sí hacemos contenido todavía sobre la guerra, pero también lo combinamos con nuestro contenido original y también el contenido de la guerra ya lo hacemos un poco distinto. Si antes era visitar a los pueblos afectados, Niroz, Kfar Aza, Re'im, todos los lugares, hoy lo cambiamos un poquito más y damos más también nuestra opinión personal, más que todo Gastoncito, porque él así encargado de las noticias diarias que tenemos ahora en el canal. Y estoy segura que al final de todo, vos podés pensar hasta un mes adelante qué contenido la gente quiere ver, cómo le gusta, qué todo, y al final ves las estadísticas y ves después qué la gente necesita de ti ahora. Okay. Y eso es lo que es importante también, ver lo que tu público necesita y también ayudarle a tener, no sé cómo exacto ponerlo en palabras, pero ayudarle a tener este contenido, porque si no lo tienen de nosotros, lo van a tener de Al Jazeera. Claro. Y yo prefiero que lo tienen de nosotros. O sea, realmente es un servicio. Sí. Es prestar el servicio y poner la información al servicio de quienes te ven. Oksana, hemos visto que ustedes se interesan en llevar toda la vida ortodoxa a su público. ¿Por qué? La vida ortodoxa nos fascina. Nosotros vivimos en una ciudad cerquita a Bnei Brak, que es una de las ciudades más ortodoxas de Israel. Y siempre nos da mucha curiosidad esta vida, porque en Israel, capaz la gente sepa o no, pero hay gente religiosa, hay gente secular, hay gente ortodoxa, y también en ortodoxia hay una gama. Sí, enorme de qué significa ser ortodoxo en Israel, enorme. Entonces mucha gente piensa, capaz todos estamos así juntos con todos, pero la realidad es lamentablemente que no. Los seculares no siempre van a encontrar en su día a día con gente religiosa y al revés. Y la idea de este contenido fue también para ayudar a nosotros a tener este puente como judíos israelíes acá en Israel, como personas seculares que nos encanta la religión, nos encanta el judaísmo, pero somos al final no personas religiosas, somos seculares, aunque sí tenemos prácticas religiosas en nuestro día a día, según la halajá y según el judaísmo ortodoxo. Pero la idea fue más que todo mostrar cómo es la ortodoxia, cómo es una persona ortodoxa a través, otra vez, de nuestros ojos. Porque lo que ven afuera, la imagen que gente tiene, más que todo gente no judía que no tienen otro punto de información, no tienen familiares o cosas así, es algo muy básico sobre el judaísmo. Prenden Netflix, prenden, no sé, otros streamers, otra televisión y ven poco ortodoxa, ven shtisel, ven fauda, que es hermoso, pero al final es entretenimiento. Eso. Y tienen que recordar que lo hacen por views. Y eso significa que lo van a mostrar ahí, no siempre la verdad encima, sino también un poco crítica y un poco cosas así chismosas. Antes me dijiste la palabra. Amarillistas. Amarillistas, eso. Te van a mostrar a la mujer que rapa su pelo después del casamiento, pero de una forma crítica, que no quería hacerlo y no lo quiere, etcétera, etcétera. Y nuestra idea fue mostrar el mundo religioso, el mundo ortodoxo, el mundo hasídico también, en su forma linda y belleza. Porque al final hay de verdad belleza en todas las formas que vivimos. Entonces, mi papel no es ponerme en la crítica. Ellos viven así, pues eso es lo que yo pienso sobre esta. No, mi forma de ver la vida es así vivís, qué hermoso, puedo aprender de ti. Yo no puedo ponerme en lugar de dar crítica sobre tu vida, lo mismo como tú no puedes dar crítica sobre mi vida. Y la idea fue eso, mostrar a las personas afuera de Israel, afuera del mundo judío, que hay otra forma de vivir la vida y no es como muestran en la tele. Al final hay que recordar que somos 15 millones de judíos en el mundo. Y la mayoría de los judíos religiosos viven acá, en Estados Unidos un poquitín en Inglaterra y un poquitín en así lugares como Argentina. Y listo. Y listo. Wow. Y ya no conocen más cómo es judaísmo ortodoxo. ¿Y qué es lo que más admiras tú personalmente, Oksana, del mundo ortodoxo, de todo esto que has podido conocer a través de tus programas?
¿Qué admiras del mundo ortodoxo? Muchísimo. Cada vez que entrevistamos una familia, una mujer o un hombre, siempre volvemos con Gastoncito después y digo, wow, aprendí eso, quiero aplicarlo en nuestra vida. Y a través de estos videos también aplicamos muchísimas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, lo más que digo, wow, qué impresionante, es la dedicación de Sí. cada día hacer las cosas que afuera de este mundo parecen, wow, pero hay tantas reglas, hay tantas cosas. Pero las personas ortodoxas lo viven con orgullo, diciendo, gracias a Dios, cada día puedo hacer todas estas cosas, todos los requisitos que Dios quiere de mí. Como por ejemplo, ¿qué? Decir la brajot antes de comer. Una persona tipo, no digo normal, pero una persona que no está relacionada con este mundo, toma un agua y no piensa mucho. Ok, tomé el agua. No piensa que ahora tengo que decir gracias a Dios por tomar esta agua. O fui al baño, salgo del baño, voy a decir gracias a Dios por poder estar bien en mi salud, en mi panza. Muchas personas no lo piensan. Sí. O por qué tengo que ponerme una ropa recatada, porque es importante, porque sí. Cubro mi pelo. Puedo aceptarlo, puedo no, pero la idea es que tienen todo tan claro y organizado en la vida. Para mí es impactante. Y la fuerza de comunidad es algo de verdad que no vi afuera del mundo ortodoxo. ¿Cómo les importa cómo está mi vecino, cómo están los niños de la vecina? Ay, puedo hacer algo para él, puedo hacer algo para ella, puedo hacer más de acá para una familia que no tiene, puede dar un libro de Torah para este niño que no tiene. Es algo impresionante. Un verdadero sentido de comunidad, ¿no? También. ¿Y cómo te influenció en la vida personal? ¿Tienes algún ejemplo que digas, bueno, yo adopté esto sí. No pude dejar de hacerlo? ¿Cómo sí. te influenció eso a ti? En las cosas prácticas, sí. yo empiezo cada mañana con leer los brajot, Birkot HaShachar. La shacharit es muy larga, si la haces de verdad, puedes hacerla así 1 hora y pico fácilmente. Entonces yo leo la Birkot HaShachar y después la Tfilat Amidah del Shacharit, eso sí es importante para mí, y después sigo con los Teilim, los salmos del mismo día, porque está dividido. Y sigo hasta que siento que mi alma se puró. Wow. Y todo este tiempo no uso el celular, no uso nada. Este ritual de mañana puedo durarme 1 hora, porque toma tiempo. Yo de verdad me gusta dedicar a la palabra que leo y entenderla más. Así que a veces me dedico mucho más en entender el concepto, porque el hebreo bíblico, la gente puede confundir y pensar que es como el hebreo moderno, y no es. Yo hablo hebreo moderno, para mí es un idioma principal, pero no siempre entiendo lo que está escrito en el Sidur o en los Teilim. Hay que entender, la verdad, la idea. Así que eso es lo que hago. Y más también, otra cosa que a mí me gusta mucho este cambio en nuestra vida es hacer más la tzedakah. Hacemos mucho más tzedakah desde antes. Siempre pensás, bueno, es muy importante dar al otro, es muy importante hacer tzedakah, pero en día a día, si no lo haces, si no lo decidís hacer, lo olvidás. Así que empezamos a hacerlo por mes, que sale, ¿cómo lo digo? Automáticamente en el banco. Wow. Que sabes que una vez por mes te sale a esta organización, una organización que a nosotros es muy importante, y después ya hay también épocas que lo das. Por ejemplo, en las festividades, antes de Yom Kippur, cuando haces la caparot, tenés que dar también tzedakah. Y en estas épocas también damos extra, porque tenemos el de cada mes y el extra en las festividades, días importantes, cuando sentimos que queremos elevar más nuestro espíritu y nuestra alma y que hay algún cambio en nuestra vida. Wow. En estas épocas, cuando sentimos que está todo así callado en nuestra vida, todo igual, dimos tzedakah. A veces ayuda, a veces no, pero eso es mi esfuerzo, mi ishtadlut, dicen en hebreo, mi ishtadlut de hacer algo que el mundo me devuelve. Wow. Porque si no haces nada, el mundo nunca te va a devolver. Y no lo digo como de manera de, ¿quieres dar para después devolver? No, quiero dar para tirar esta energía al mundo y vamos a ver qué hace esta energía. Pero todo esto fue a partir de tu acercamiento en el canal. Sí. Wow. Sí, porque antes, como ya dije antes, en Israel, si estás secular,
es casi imposible que te encontrás con el mundo religioso en tu día a día, si no es en el trabajo, por ejemplo. Ajá. Yo siempre tenía esta conexión con el judaísmo y con la religión porque me interesó mucho siempre desde pequeña. No sé explicarlo, no sé. Yo estudié en una escuela totalmente secular, todo fue muy secular, cero religión, nunca vi un rabino, porque hay también escuelas que llaman a un rabino para llegar y explicar. Sí. Nunca fue eso, ni secundaria, ni primaria, nada. Pero siempre tenía esta amiga que le gustaría también viajar conmigo en Tisha B'Av al muro occidental. Y fuimos juntas así, al 15 años, subimos juntas así Wow. al bus para ir y estar ahí toda la noche para rezar. Así que tengo así flashbacks de la vida religiosa que tenía. Pero en día a día es muy complicado toparse con este mundo si no sos de verdad parte. Y lo hermoso en el canal es que sí o sí estamos parte de este mundo. Wow. Y la gente que nos lindo. encontramos de verdad son hermosas, divinas y siempre están abiertos a enseñarnos más y Genial. mostrarnos más. Y nosotros también muy abiertos de aprender. Eso también es Lindo. importante. ¿Y qué viene para el futuro? ¿Cómo se proyectan? ¿Qué están pensando? Wow, muchísimos. Todo el tiempo hay cosas. Ahora estamos en época que viajamos a México, dar charlas en la comunidad judía sobre la situación ahora en Israel y que los jóvenes judíos se encuentran con figuras de judías israelíes, porque muy pocas personas ahí conocen gente de Israel. Sí conocen judíos porque es parte de la comunidad, pero muy pocos conocen israelíes. Entonces es muy importante para ellos encontrar con nosotros y para nosotros es importantísimo encontrar con ellos porque va a ser la primera vez que escuchamos cómo es vivir en la diáspora como un judío joven en esta época tan complicada. Y a mí me gustaría también escuchar de ellos cómo es. Espectacular, Así qué que interesante. eso es el próximo proyecto tan muy cerca y después ya para el año tenemos muchísimos proyectos que siempre los revelamos poco a poco. Bueno, estaremos esperando. Para finalizar, me encantaría que pudieras dar un mensaje a nuestros televidentes. ¿Qué mensaje le darías a los televidentes, Oksana? Creo que la búsqueda nunca termina. Yo creo que cuando no estás en tu lugar correcto, cuando no encontraste todavía tu destino en la vida, lo sentís en cada centímetro de tu cuerpo. Aunque llegas al puesto más alto culturalmente, como por ejemplo yo en el Parlamento israelí, o como Gastoncito en su trabajo de sistemas, y todavía sentís que algo no está bien, no es porque estamos generación Y y queremos más de nuestra vida, o como siempre dicen las revistas, no, es porque de verdad nuestra alma quiere algo más, algo extra que todavía no entendemos qué es. Y para mí, parar esta búsqueda y decir, tengo estas voces en mi cabeza, cambiar el trabajo, cambiar todo mi camino, pero no, tengo niño, tengo que pagar para el departamento, tengo que dar comida. No, hay que dejar todos los pensamientos en otro lugar y de verdad dedicar a entender qué está diciendo tu alma. Porque estamos muy desconectados en estos días de nuestras almas. Y el mundo religioso lo hace hermoso. Todos los días, 3 veces por día, cuando oramos, tenemos que hacerlo. O por lo menos cuando la mujer judía prende las velas antes de Shabbat. Hay momentos en la vida religiosa que parás y pensás sobre ti misma. Y en el mundo occidental, el mundo no religioso, no hay estos momentos, lamentablemente. Entonces, mi mensaje es que cada uno para un momento, sea religioso o no, y entender cuál mensaje su alma dice a su cuerpo y entender si estamos en el lugar correcto. Yo encontré mi destino en la creación de contenido. Y estoy segura si cada persona para un momento y pregunta sus mismos preguntas muy profundas, va a encontrar también su destino en la vida. Wow, Oksana, qué mensaje tan poderoso, tan lindo. Deseo de corazón que sigan teniendo mucho éxito, que sigan creciendo, Besat Hashem, llevando este Kiddush Hashem al mundo, mostrando a Israel y al judaísmo con tanta inteligencia, con tanta verdad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Mucha suerte en México, muchos éxitos y seguro que estaremos en contacto. Muchas gracias por la oportunidad.
Fue hermoso. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Abrazando el Mundo. Gracias.